usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Como siempre es una bendición poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Gracias por sintonizarnos, gracias por todos los que semana a semana nos escriben, nos llaman. Sabemos que de alguna manera la palabra del Señor y este ministerio está contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. Una vez más estamos acá, me acompaña mi hermano Jesús, amén, anfitrión de su programa Las Trompetas de Plata. Y yo sé que en este momento Dios va a hacer algo muy, muy especial. Como siempre le pedimos que usted abra su corazón, quédese un poco tranquilo por ahí, despreocúpese de lo que tenga pendiente y comparta con nosotros estos minutos en la palabra del Señor. Bendito sea Dios, le bendecimos en este día, un nuevo día que ha hecho el Señor, nuevas misericordias. Esperemos que estas misericordias puedan llegar a sus casas, puedan ser de gran bendición y para nosotros de gran bendición poder ministrar de este altar. Así que sin más preámbulo, bendecimos el nombre de Jesucristo. Es por quién y para quién estamos aquí, sabiendo que Él es el precursor de nuestra fe, que por nuestra fe, en su gracia, en su misericordia, podemos predicar su palabra, podemos ministrar su palabra, que es palabra que trae vida, palabra que trae aliento, para que sigamos caminando. Bendito sea Dios, pastor. Amén. Vamos a entrar con el tema que tenemos para esta ocasión. Es un tema muy interesante. Hemos estado sumergidos en no solamente en este pasaje, en este libro de Zacarías, y hemos encontrado ahí una palabra muy, muy desafiante para nosotros. Sé que el Señor quiere motivarnos a través de su palabra, pero también quiere confrontar varias cosas, varios conceptos que en la mente tienen que ser reestructurados por el poder de la palabra. Y hoy queremos llamarle a esta enseñanza o esta prédica, como usted le quiera llamar, una unción sin límites, o una unción, una restauración sin límites. Creemos que lo que Dios hace con nosotros es una obra sobrenatural, pero también creemos que aunque Dios no se limita, muchas veces nosotros somos los que levantamos barreras, establecemos perímetros donde limitamos o queremos encerrar la obra de Dios. Queremos llevarle al libro de Zacarías, capítulo 2. Vamos a estar leyendo algunos versos ahí, aunque en realidad vamos a tratar de cubrir la mayor parte de este capítulo. Dice Zacarías capítulo 2, alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de los hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ella. Esta es la palabra que el Señor nos quiere ministrar en esta hora. Vamos a ir estableciendo varios principios, varias lecciones espirituales, que quiera Dios que a través del Espíritu Santo usted pueda aplicarlas a su vida. En toda proyección siempre existen preguntas importantes. Por ejemplo, si usted va a construir una casa, si va a levantar un edificio, qué sé yo, la pregunta importante va a ser, ¿qué tan grande será? ¿Cuánta gente podrá acomodar? ¿Será más grande de lo que tenemos ya? Estamos nosotros como iglesia en un proceso de construcción, y esta es la pregunta más común que la gente nos hace. ¿Qué tan grande va a ser el templo? ¿Cuánta gente va a caber? Porque nosotros estamos acostumbrados a construir en base a un plano, en base a un diseño, en base a una proyección definida. Y obviamente Dios tiene también una planificación antes de hacer su obra de restauración o de construcción, pero es interesante notar que aun cuando Dios ha establecido cierto parámetro o ciertos límites, hay un momento donde Dios dice, olvídense de los límites, olvídense de las medidas, olvídense de la anchura o de la longitud. Lo que yo voy a hacer será algo extremadamente grande que no tendrá límites. Entonces los muros representan siempre límites, representan la zona de confort, donde nos sentimos seguros. Y a Zacarías se le está revelando en este pasaje que Dios iba a restaurar a su pueblo, que Dios lo iba a levantar, que lo iba a sacar de la miseria.
Estaban ellos ya de regreso en su tierra, después de haber pasado 70 años en cautiverio. Y obviamente cuando viene esta palabra profética a Zacarías, Dios le dice, voy a restaurar el pueblo, voy a reconstruir la ciudad. Y yo creo que Zacarías comienza a pensar en términos humanos como nosotros. Tal vez pensó, ¿y cuánta gente va a caber en esta nueva ciudad? ¿Qué tan grandes serán los muros? ¿Qué tan anchos serán? ¿Qué tan altos? ¿Cuánta será la longitud? Y él comienza a meditar y Dios envía, inicialmente leímos, dice que envía a un varón que llevaba un cordel de medir, un metro, una cinta, como usted le quiera llamar. Y cuando él va y mide a Jerusalén, ya él regresa con las medidas. Y a la hora de disponerse a entregarle las medidas a Zacarías, dice que le entra en escena otro ángel. Y le dice Dios a este otro ángel, ve y dile a Zacarías que se olvide de las medidas que acabo de tomar, que se olvide de los límites, que se olvide de todo, porque hoy yo voy a hacer una obra restauradora sin límites. Esto es lo que impresiona, hermano Jesús, en lo que es la palabra del Señor. Siempre habrá gente que quiera medir nuestro ancho, que quiera medir nuestra proyección. Siempre habrá gente que querrá determinar hasta dónde vamos a llegar. Pero hoy nos dice el Señor en su palabra que no hay límites para todos aquellos que creemos en Él. Amén. La palabra clave, ¿no? Que Jerusalén llegará a ser una ciudad sin muros. Cuando yo leí esto me llevó a preguntarme qué significa Zacarías. Zacarías era un profeta, pero también era sacerdote. Y su significado del nombre, recordemos que en el Antiguo Testamento los nombres traían no solamente un significado, sino la representación de lo que en verdad iba a ser esa persona. Zacarías significa el Señor recuerda. Y cuando yo vi esto, pude investigar que en el pasaje de la Biblia, cuando hablamos del Señor en el Antiguo Testamento, Jehová, y cuando vamos al hebreo, una de las raíces de la palabra Jehová significa pacto. Entonces dice, el Señor recuerda su pacto, el pacto que había hecho con su pueblo. Y le está recordando a Zacarías, el profeta y sacerdote, el propósito principal del por qué lo había llamado, del por qué lo había enviado a hablar y a recordarle, a animar al pueblo a volver a reconstruir el templo. Estoy hablando de una parte física, pero al mismo tiempo se estaba haciendo la parte espiritual. El Señor no hace nada sin mostrar lo que Él desea para su pueblo, espiritualmente hablando. La parte del espíritu es lo que le da la vida, es lo que le da vida en lo físico. Así que cuando Él le manda a reconstruir el templo, estaba animando al pueblo, estaba animando, diciéndole al pueblo, tenemos que reconstruir el pueblo. Estaba dando palabras de aliento, porque Zacarías 4, 8, 10 muestra esto cuando el sacerdote Zorobabel aparece y muestra un comienzo humilde en lo físico. Pero ¿qué estaba recordando cuando esta palabra, cuando yo la leí, que dice modesto comienzo? Lo voy a leer para que me entiendan. En Zacarías 4, 8, 10 dice esto. Entonces vino a mí la palabra del Señor. Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, del sacerdote, se alegrarán los que me menospreciaron los días de los modestos comienzos. Cuando está hablando de los modestos comienzos, está haciendo una comparación con el templo de Salomón, que fue a todo dar. Muchas de las cosas que el Señor nos manda hacer, esos comienzos van a ser así, humildes, modestos. Tal vez nadie se va a dar cuenta, pero en realidad la fuerza y el poder espiritual con que Dios lo está poniendo es la base de Él mismo, ¿verdad? La renovación espiritual es lo que Dios siempre quiere de nosotros, ya que estaba interesado en que el pueblo entendiera que no era solamente lo físico que él iba a construir, porque estos muros todavía estaban caídos, pastor, cuando se llama a Zacarías. Pero él lo que estaba diciéndole era que iba a reconstruir el templo que usted y yo tenemos hoy. Desde ese tiempo el Señor empieza a reconstruir el templo espiritual, empieza a formar un templo espiritual para que Él viniera a vivir, a morar en los corazones de los hombres. Pastor. Amén. Esto es bien interesante, hermanos, y yo regreso a lo que inicialmente comenzamos a compartir. Siempre en la vida habrá gente que se acerque a nosotros para medirnos, siempre lo habrá.
Yo no sé cuál es su área donde usted se desenvuelve la mayor parte del tiempo, pero siempre usted va a encontrar gente con ese tipo de limitación y que quieran proyectarlo en su vida. Recuerdo que en mis inicios en el ministerio pastoral, bueno, desde que inicié sirviéndole al Señor, desde los 13 años le sirvo al Señor en diferentes ministerios, siempre hubo gente que quiso etiquetarme, que quiso medirme, quiso ver si yo daba el ancho o no. Y en el proceso es bien difícil poder creer en una unción sin límites, cuando por otro lado hay gente que a propósito se proyecta en limitarlo a uno. Entonces uno tiene que de alguna manera usar lo que la palabra del Señor establece para creer que lo que realmente Dios va a hacer con nosotros ni siquiera ha pasado por la mente del ser humano, porque todo está en proyección en la mente y en el corazón de Dios. Entonces, gente que se atreve a pronosticar hasta dónde va a llegar en base a lo que ven sus ojos físicos. Y no hay nada más triste para un soñador que dejarse definir por la gente en lo que puede llegar a ser en las manos de Dios. Zorobabel, como decía mi hermano Jesús, junto con todo el pueblo de Israel estaban en miseria. Aunque los muros habían estado restaurados por Nehemías años atrás, el templo estaba derribado todavía. La gente había perdido toda motivación, todo interés de seguir trabajando en la obra del Señor. Se preocuparon en construir sus propias casas, en embellecerlas, pero la obra del Señor estaba estancada. Y frente a este gran desafío, encontramos a un hombre escuchando estas palabras. Es difícil creerle a Dios cuando el pronóstico, cuando las circunstancias no son nada favorables a favor de nosotros. Imagínese, hermano Jesús, encontrar el ambiente más desalentador, la gente más desanimada, la gente menos dispuesta a trabajar, y que Dios nos esté diciendo: lo que yo voy a hacer contigo y con esa gente no va a tener límites. Hay que tener fe, o hay que estar locos para creer en esta palabra, porque Dios no se deja llevar realmente por nuestras capacidades, ni siquiera por la dinámica que podamos estar experimentando con la gente. Cuando Dios abre su boca, cuando Él establece algo, independientemente de quién quiera venir a medir lo que Dios va a hacer, la palabra del Señor dice: esto será hecho sin medida, sin fronteras, sin muros, porque Dios es sobrenatural. En la unción y la gloria no hay fronteras, dice el verso 3. He aquí entonces, dices, aquel ángel que hablaba conmigo salió, y otro le salió al encuentro y le dijo: corre, porque esto es urgente. Si el primer ángel da las medidas exactas antes de que entre este otro personaje, pues Zacarías se hubiese mentalizado a eso. Pero antes de que la noticia llegue, Dios le dice a otro ángel: corre y dile, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Los muros se levantaban entonces como una señal de límite y de protección. Quiere decir entonces que cuando levantamos nuestras fronteras, nuestras barreras, es porque dentro de esa zona nosotros estamos seguros. Si usted, por ejemplo, tiene un ahorro de $50,000 y quiere construir una casa, pues va a levantar sus murallas alrededor de $50,000. Ahí usted tiene seguridad y confianza porque usted los tiene en mano. Si usted, por ejemplo, es un maestro de escuela dominical, pues va a levantar sus muros ministeriales alrededor de lo que ya está haciendo, porque se siente cómodo. Pero si Dios viene con un desafío mayor, a decirle: tu ministerio, lo que tú haces será ensanchado sin límite, ahí es donde la fe puede ser tambaleado, puede ser sacudida. Recuérdense que cuando Dios llama al profeta Jeremías, Dios le dice, estando él en el vientre de su madre: yo te he elegido por profeta a las naciones. Esta palabra fue poderosísima, y aún estando él en condición de feto, él se atreve en su alma, en su espíritu, a decirle: Señor, no puedo porque soy niño. Y Dios le dijo: no me digas que soy niño, porque donde quiera que te diga que vayas, irás. Donde quiera que te envíe, llegarás y harás una obra especial para mí. Entonces Dios nos invita en esta mañana a vivir sin límites. No solamente nos dice que su presencia estará con nosotros, sino que la misma presencia será el límite
o las fronteras hasta donde nosotros podamos llegar. Qué palabra tan poderosa, ¿no? Hay mucha riqueza en este verso, hay mucha riqueza espiritual en este verso, porque entre el capítulo 1 y el 3, el Señor muestra tanta riqueza de su palabra, tanto espíritu allí que le ministra a uno, que le habla referente a muchas cosas. Y usted dirá, bueno, restauración sin límite, pero yo estoy metido en tremendo problema, a veces vemos lo que está alrededor y no entendemos que tenemos que hacer cosas para tratar de mover esos escombros. Tenemos que levantarnos y no tomar ese tape o ese cordel para medir, porque el Señor sin límite a veces está haciendo las cosas en el Espíritu. Y usted dirá, pero es que yo no veo nada. El Señor siempre necesita a alguien que esté dentro de esa destrucción para poder hacer algo. Él siempre va a necesitar a alguien que se pare en la brecha. Yo siempre digo esto, porque la palabra siempre me muestra esto. Y ya se lo voy a decir de esta forma. El Señor en este mismo capítulo, es el capítulo 2 de Zacarías, pero en el capítulo 1, Él muestra en el verso 3, 5 y 6, que su palabra sigue cumpliéndose. Y seguirá cumpliéndose en medio de su pueblo. Si usted es pueblo del Señor y está en medio de destrucción, tal vez está su fe un poco apagada, tal vez se fue ese fuego, tal vez ya no ve ese amor o esa pasión que usted tenía antes por el Señor, y dice, bueno, voy decayendo, y empieza a ver la destrucción de sus hijos, y empieza a ver la destrucción de su familia, empieza a ver los divorcios, cuando la familia empieza a desintegrarse de una u otra forma. Entonces el Señor siempre exhorta esto. Déjeme leérselo para que usted entienda lo que yo quiero mostrarle de esta manera. El mismo Señor siempre promete que Judá vuelve a Él, y a su vez volverá por medio de su palabra cumpliéndose. Dice así, el capítulo 1, verso 3, 5 y 6, dice lo siguiente: hay que hacer cosas. Por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso. Y Él lo sigue diciendo. Esto no es una palabra que se dijo nada más en el Antiguo Testamento. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes le proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta, de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? ¿No se cumplieron sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? Entonces ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merecen nuestra conducta y nuestras acciones. O sea que hay cosas que el Señor está viendo de nosotros. A veces queremos recibir tantas cosas del Señor, queremos tener restauración. Y recuerde que la palabra restauración es una palabra que entra en proceso. Es un proceso que va a traer cambios, y esos cambios van a traer dolor. Pero siempre tiene que haber uno parado. Entonces, había resuelto hacerlo conforme a nuestra conducta y nuestras acciones. Podemos sintetizar que el mensaje de Zacarías, además de ser una crítica dirigida a los líderes, ¿a qué líderes se estaba refiriendo aquí? A los mismos líderes. Cuando está hablando de los líderes, no está hablando de los políticos. Tal vez sí, porque en ese tiempo los sacerdotes eran políticos también. Pero se estaba refiriendo a los líderes, al pueblo, a los que estaban liderando el pueblo del Señor en ese tiempo, los sacerdotes, los que estaban en la cabeza dirigiendo a un pueblo, ¿verdad? Entonces, afirma que cuando se haya acabado toda la esperanza de construir un mundo mejor, es fundamental recordar todavía. O sea, que mientras tú estás creyendo en tu propia fuerza, como decía el pastor, creyendo en los 50,000 para construir tus muros alrededor, es necesario todavía que Dios obre. Por medio de su acción y su palabra, puede crear un futuro lleno de justicia y de paz. A veces creemos que lo tenemos todo y que de acuerdo a nuestra fuerza vamos a lograr todo, pero en realidad no es así. Ni siquiera ha comenzado la construcción. Cuando aparece el ángel y le dice, bueno, para al joven y dile que no lo vaya a medir. No era de acuerdo a las medidas que tal vez se habían dado a Salomón o en otras partes de la palabra. Era de acuerdo a lo que Dios le iba a mostrar e iba a hacer espiritualmente con el pueblo. Aleluya. Me llama la atención el versículo 4. Dice: habla y dile que Jerusalén será habitada sin muros, porque habrá una gran multitud de hombres y de ganado,
en medio de ella. Que hay un principio espiritual que tiene que ver con el éxito en todo el sentido de la palabra. A veces nosotros limitamos el éxito a lo que son cosas materiales, a lo que podemos ver o palpar, pero Dios habla de una multitud de hombres, habla de una conexión múltiple que Dios va a permitir que nosotros podamos desarrollar, porque el libro de Proverbios habla acerca de que más vale un buen hombre, o sea, una buena reputación, una buena conexión con gente de Dios, que todo el oro del mundo. Entonces Dios dice, te voy a poner gente por montones, gente por multitudes, que van a ser parte de lo grande que yo voy a hacer contigo. Cuando yo leí esta palabra, realmente que me asusté, o sea, me sentí conmocionado en mi espíritu, porque entendí que eso es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Dios tiene recursos fluyendo de una manera sobrenatural, pero a veces necesitamos ver lo que Dios ya está haciendo a favor de nosotros. Y dice que habría multitud de ganados, porque obviamente parte de la prosperidad, aunque no es el objetivo final, las cosas financieras, las cosas materiales, sí Dios viene a añadir aquellas cosas que necesitamos cuando nosotros le buscamos de todo corazón. O sea, yo creo fuertemente que aunque el Evangelio es un mensaje espiritual, un mensaje de restauración del alma, también yo creo en un Dios de provisión, en un Dios que puede restaurar las finanzas, en un Dios que puede cancelar deudas, en un Dios que puede hacer milagros donde no hay. Yo creo en todo eso, aunque nuestro objetivo primordial no es seguir las cosas materiales, pero sí se van a reflejar, se van a manifestar cuando nosotros entendamos que en nuestra restauración no hay límites. El problema de nosotros es que queremos limitar a Dios solamente en ciertas áreas. He escuchado mucha gente decir, yo estoy libre porque no tomo, porque no fumo, porque ya no soy el mismo de antes, ya no voy a los bailes, ya no soy un mujeriego, pero han limitado a Dios. ¿Qué tal con la alabanza y la adoración? ¿Hasta dónde se la has entregado al Señor? ¿Habrá un límite? ¿Será que te limitas solamente las 2 horas que vas a la iglesia 1 o 2 veces por semana? ¿O será que continuamente hay una actitud de adoración al Señor? ¿Cuánto tiempo inviertes en oración? ¿Será que te has limitado a 10 minutos? ¿A 15 minutos? ¿Cuánto tiempo inviertes en la palabra del Señor? ¿Te has limitado a un versículo, a un capítulo diario? ¿O estás en la actitud de entender que lo que Dios quiere hacer es algo ilimitado? Muchas de las veces Dios se limita simplemente por ver nuestra actitud incrédula. Pero cuando Él ve que hay persistencia, cuando Él ve que nosotros tenemos esa determinación de no parar, me viene a la mente aquel pasaje cuando Dios envía a la casa del profeta aquel rey llamado Jeroboam, y dice la palabra que cuando él llega allá, el profeta le dice, golpea el suelo, y él se puso a golpear el suelo y solamente 3 veces lo golpeó, y el profeta se molestó y le dijo, ¿por qué paraste? Si hubieses golpeado el suelo 5, 6 o 7 veces, hubieses destruido a tu enemigo, pero como lo golpeaste solamente 3 veces, solamente 3 veces lo podrás vencer. O sea que el límite no lo estableció Dios, fue Él mismo quien se limitó. Entonces Dios a veces nos proyecta su deseo, su intención para con nosotros, pero a la misma vez espera que nuestra actitud sea la correcta para que Él pueda concretar lo que Él tiene diseñado para nosotros. Entonces dice que los muros en sí o la limitación será la gloria de Dios. Y esto me llama la atención, porque la frontera habla de los límites nuestros. O sea, yo puedo llegar hasta este lugar, esta es mi frontera. Pero dice que en las fronteras de Dios lo que hay un muro de fuego, hay un muro que representa la presencia del Señor. Y esto me trae a la mente las limitaciones que tuvo el apóstol Pablo. Él 3 veces le pidió a Dios y le dijo, Señor, quítame este aguijón. Aquí llegó mi límite, no puedo más, esto ya es insoportable. Señor, remuévelo, quítalo de mí. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiere decir, hermano Jesús, que cuando yo llego al borde, cuando llego yo al desfiladero y digo, no puedo pasar porque aquí llegó mi frontera, hasta aquí yo tengo los recursos suficientes para poder llegar, ahí Dios dice, ahí te está esperando mi presencia, que es sobrenatural, que es todo suficiente, que es capacitadora, que es proveedora, que es tu todo, para que puedas expander tu límite territorial y puedas llegar a un nivel mucho mayor. Entonces la promesa para Israel era futuro, Dios te va a restaurar. La promesa para la iglesia es presente, Dios nos está restaurando. Entonces cuando aumentan las multitudes, aumentarán los recursos y sobre todo veremos cómo Dios
cumple lo que Él ya ha proyectado en su palabra. Amén. Segundo lugar, la unción siempre provocará, la unción sin límites provocará una separación marcada con el mundo en que vivimos. Porque antes de que Dios nos quiera hacer millonarios, Dios quiere desprender nuestro corazón de todo lo que no le agrada, de todo lo mundano, de todo lo que no le sirve. Mucha gente está hoy en día insistente en hacerse ricos, en hacerse millonarios, y usan o manipulan cosas simplemente por el afán, la avaricia, el amor al dinero, y no entienden que lo primordial de Dios en nosotros es hacernos puros, santos, llevarnos a parecernos cada día más a Él, y después vendrá lo otro. Dice el verso 6, huid de la tierra del norte, dice Jehová. Dice, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová, oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. 2 palabras interesantes, huye y escápate. Babilonia representa en estos días el mundo en el que nosotros vivimos, el mundo y la filosofía que se desarrolla en la mente de todos los habitantes de esta tierra. Después de 70 años de cautiverio, muchos judíos se habían adaptado a la vida de Babilonia. Algunos historiadores dicen que se habían convertido en negociantes, en gente pudiente, gente de influencia en la ciudad, y se habían acomodado tanto que llegaron a pensar que ese era su lugar de destino, su lugar de morada, y que ahí iban a morir. Pero aquí viene la palabra muy fuerte diciendo, salte, escápate, huye, porque lo que yo estoy a punto de ser o de hacer en tu vida, el mundo no es digno de tenerlo si tú estás en el mundo. Entonces, el conformismo siempre ha sido el peor enemigo de lo mejor y lo más grande. Mucha gente no crece en Dios simplemente porque todavía tiene un gran amor, un profundo deseo por las cosas mundanas. Y yo estoy hablando no solamente de gente inconversa, gente que conoce del Señor. Dios les da una promesa, y escuchando la primera parte de esta enseñanza, pues es muy motivacional. La gente se motiva, aplaude y gloria a Dios, y qué bueno que Dios me va a restaurar sin límites. Pero hay una condición acá. Dios dice, escápate del sistema mundano. Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice, cambien su manera de pensar, no se amolden a este siglo. Este siglo nos enseña que entre más dinero tengamos, más felices seremos. Que si pasamos por encima de la gente mientras alcanzamos el éxito, que está bien, con tal de que alcancemos nuestro objetivo. Pero en Dios se nos enseña que tenemos que confiar en Él, salir del mundo, para entonces nosotros comenzar a ver lo que Dios ha establecido para nosotros. Yo estuve viendo lo que significaba la palabra restauración, y simplemente significa restablecimiento, devolución de algo al original, restituir. Cuando yo me puse a leer esto, me llevó al libro de Jeremías, que dice el capítulo 33, todo el mundo lo conoce, ¿verdad? 33, pero el verso 7 dice, restauraré el bienestar de Judá y bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Cuando yo veo Israel y Judá siempre en la palabra, para mí el Espíritu Santo me ha ministrado que Israel, por supuesto, el pueblo de Dios, pero Judá es la raíz de donde viene el león de la tribu de Judá, donde viene Jesucristo, donde viene la descendencia de Él, de donde viene la parte espiritual. Entonces, es un proceso donde entra toda la palabra. Es un proceso donde entra a cumplirse todo lo que viene de parte del Señor. Y este proceso, como dije antes, es un proceso que va a traer dolor, va a traer cambio. Para poder transformar nuestra mente, yo me puse a pensar, me fui a esos muros, que ellos se sentían protegidos cuando estaban todos amurallados. Pero el Señor dice, mira, ya no va a hacer más nada a esto, porque los voy a extender, va a haber más gente, va a haber más animales, va a haber más prosperidad, va a haber más todo, que no va a caber dentro de muros. Así está la iglesia ahora, encerrada en sus propios muros. Así está la iglesia ahora, que en este tiempo, cuando debemos estar fuera de esos muros, estamos más encerrados que nunca. Nos acostumbramos, nos acomodamos, ya logramos lo que queremos y no queremos cumplir con lo que el Señor nos mandó a hacer. Hay tanta necesidad en el mundo, y a usted mismo le digo, mi hermano, hay muchas necesidades en nuestras casas, en nuestra familia, que a veces no sabemos ni usamos las herramientas que el Señor ha dejado para poder guiar a alguien que está yendo a destrucción totalmente. Es triste ver que no hay nadie que se quiera parar en el medio, que quieren llamar a un pastor, que quieren llamar a un líder, decir, ore por mí, mi hermano, esta es la varita mágica y se va a pasar todo. Hay un proceso que hay que pagar, un precio. La Biblia lo muestra, dice, no me prestaron atención, dice el Señor, no me obedecieron, afirma el Señor. Entonces, para la transformación
Y para ser transformados, cambiados y obtener una nueva naturaleza, será necesario pasar por la prueba de fuego. Pero lo que sí le aseguro a usted, que como a los 3 hebreos, Jesucristo siempre va a estar en el medio. Ese muro de fuego que Él colocó es una protección donde quiere decir, yo voy a estar ahí, mi presencia. Como decía el pastor, ese muro es la presencia del Señor. Ahora, ¿cómo llega uno a la presencia de Dios cuando está débil? Cuando no tiene fuerza. Cuando en realidad decimos, ya no puedo más. Necesito a alguien. A veces queremos compartirnos y multiplicarnos en 10 para poder llegar a los sitios, poder tratar de guiar a alguien, decirle, mira mi hermano, vamos a la palabra, que la mejor guía es el manual del Señor. Pero oramos al Señor que Dios envíe obreros a sus mies, para que en el Espíritu de Dios Él pueda llegar a una palabra para usted fresca y le pueda indicar el camino. O sea que para lograr esta restauración espiritual sin límite, hay alguien que está débil, que necesita 3 cosas. Nosotros siempre vamos a necesitar 3 cosas. El Señor siempre exhorta a hacer muchas cosas, obedecer. Pero yo coloqué en la forma que el Espíritu me fue ministrando. Lo primero, involucra una búsqueda del Señor, una búsqueda de Jesucristo, una búsqueda de conocimiento de quién es Él, qué representa para mí, qué me está prometiendo, qué dice su palabra acerca de Él. O sea, que debo conocer las promesas, debo vivirlas, debo vivir de acuerdo a lo que Él dice, y lo principal, debo creer lo que Él escribió. Tener una relación con Él involucra la búsqueda de Jesucristo. La segunda, la reestructuración de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Ordenar la casa, ordenar el sitio que fue creado para que Él viviera, para que Él se entronara, para que Él reinara en el corazón. Si no hay orden en la casa, no podemos, decimos que en la iglesia hay mucho de esto, sí, pero si no ordenamos la casa, estamos yendo como mentirosos a reunirnos, a congregarnos sin integridad, sin manos limpias, sin santidad. Y sin santidad siempre va a haber dolor. Sin santidad le estamos dando oportunidad al pecado para que venga y nos cargue, y ese peso lo llevamos nosotros y no lo lleva Cristo, porque Él dice, entrégueme todo. Y una de las cosas que dice que entregue es que le entreguemos eso. Ahora, cuando usted le entrega el pecado, empieza a caminar más livianamente. Empieza el agua de la palabra a lavarlo, a limpiarlo y a santificarlo, porque la Biblia dice en Efesios que por el lavamiento de la palabra santificamos nuestra esposa, nuestra casa, santificamos todo. El lavamiento de la palabra trae una santidad, va quitando el peso de pecado, ya no hay menos peso, ya el enemigo no tiene tanta fuerza ni poder para venir y destruir y meterse a su casa tan libremente. ¿Por qué? Porque hay uno parado en la brecha, hay uno que está allí santificándose. Entonces, la reestructuración de nuestra vida ordena toda la casa, a entregar todas nuestras áreas sin dejar actos de egoísmo. Una de las cosas que me mostró el Señor fue esto. ¿Por qué hay tanto divorcio en este tiempo, incluso dentro de la iglesia, en nuestras familias? ¿Por qué? Nos preguntamos. Porque somos egoístas. El mayor acto de egoísmo es un divorcio, es un rompimiento. Porque la persona que quiere romper con la otra, indiferentemente de quién sea, está pensando en él solo. No piensa en lo que ya ha procreado, no piensa en lo que ha unido, no piensa en lo que se ha mancomunado para seguir caminando. No piensa en que un día dijo, yo estaré contigo en las buenas y en las malas. Se le olvidaron la parte mala. Le faltan los pantalones, o le falta la actitud, le falta el carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que traemos una separación, traemos muerte entre el pecado y entre el enemigo a destruir. Porque nunca esperamos en el Señor. Nunca esperamos en el Señor, sino que queremos usar los muros de protección que nosotros mismos hemos puesto. No llegamos hasta donde está el fuego alrededor, que dice, te restauraré sin límites. Puedes entrar a este fuego y yo te daré más cuando entres en este fuego, porque me vas a encontrar a mí en el medio. El horno fue para aquellos que somos vasos, para aquellos que recordamos que somos humildemente un vaso, una tierra que Dios formó, y que esa tierra tiene que darle forma al Señor. Y en esa formación vamos a pasar dolor. Siempre tratamos de evitar el fuego, siempre tratamos de correr y no nos paramos en el centro. Siempre queremos arrodillarnos ante los Baales, ante el Dios que no es el Dios verdadero. Es fuerte esta palabra, mi hermano, pero eso es lo que muestra la palabra. La tercera cosa es mantener vivo el fuego de mi relación con Jesucristo. Si usted no tiene una relación con Jesús, si usted no conoce quién le está prometiendo que usted va a entrar a ese fuego y que lo va a sacar de ahí, hermano, esa relación está fría.
Es como que usted tenga a su esposo y su esposa y usted no le hablen todo el día, no le hablen una semana, no le hablen un mes. ¿Qué clase de relación es esa? Va a estar caliente, va a haber amor, va a haber comprensión, va a haber amistad, va a haber ayuda, va a haber restauración. No puede ver. Siempre creemos en nosotros. El mayor acto de egoísmo es divorciarse. Y el divorcio no quiere decir nada más cuando estamos en matrimonio. El divorcio quiere decir cuando el hombre ha dejado a Dios. Cuando el hombre ha querido caminar solo sin la presencia de Dios. Y si usted no mete a Dios en el medio, a Jesucristo, su palabra en el medio, mi hermano, la restauración sin límite, usted no va a poder llegar ni a la esquina del templo, por decir algo. No va a poder ni ver el fuego que Dios le quiere mostrar. Pastor, el Señor en ese capítulo 2, verso 4, llegaría a ser una ciudad sin muros. ¿Cuántos no quieren tener límite? Amén. Usted tocaba algo bien interesante que yo establecí acá en mis notas también. Yo escribí esto, dice, si lo que llamamos unción restauradora no nos motiva a romper toda relación con el mundo, entonces no es una unción genuina, es simplemente una emoción. O sea, aquí no se trata solamente de emocionarnos, de decretar o de hablar positivamente. Aquí lo que se trata es de tomar actitudes responsables y creer que Dios nos llama a una santificación, a un alejamiento total del mundo, a una separación, a un abandono de nuestra vida antigua para comenzar a vivir la vida de Cristo. Entonces, si nosotros no damos ese paso, esa transición, esa determinación de marcar cambios radicales en nuestras vidas, pues simplemente se quedará como un buen propósito de parte del Señor, como un buen deseo, que quedará frustrado simplemente porque no acondicionamos nuestras vidas a recibir lo que Dios ya nos había prometido. Entonces es muy importante entender que sí, Dios quiere darnos una bendición, una restauración sin límites, pero pueda que nosotros con nuestra actitud la limitemos simplemente por no creer. En tercer lugar, vamos a ver que cuando Dios viene y derrama esa bendición, lo hablábamos algunos minutos atrás, que la prosperidad y la fluidez de recursos se van a dar. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a las naciones que os despojaron. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Dios está diciendo, yo soy capaz de usar a la misma gente que te despojó de tus pertenencias, de tu gozo, de tu alegría, de tu paz. Usar esa misma gente y despojar aún las riquezas de ellos para entregarlos en tus manos y ver la recompensa que yo puedo darte. Lo vimos en el caso de Israel estando con Egipto, 400 años sin paga, y cuando Dios los saca esa noche, Dios hace que el pueblo de Israel prácticamente saquee todos los bienes de Egipto, todo lo que Egipto construyó, hermano, desde el tiempo de José, donde el alimento se compraba con oro, con pertenencias, con tierras. Todo eso fue acumulado para un solo día, para un evento en específico, que fue el tiempo cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. Es impresionante, ¿no? 400 años ahorrando, 400 años trabajando para una nación, que después en un solo día entregarían todo en las manos de los hijos de Dios. Por eso que cuando Moisés construye el tabernáculo, Moisés no se vio limitado de recursos. Él tuvo que parar a la gente, decirles ya no traigan, es mucho, es más que suficiente, porque habían recursos fluyendo. Entonces Dios los tiene para nosotros. El problema, volvemos a recalcar, es que no tenemos una actitud correcta hacia lo que Dios ha determinado hacer. Él dice en su palabra que nosotros somos como la niña de su ojo. Si usted tiene un problema ocular, si el ojo le está molestando, usted puede soportar cualquier otra dolencia, pero no un dolor de ojo. Usted va a ir rápido al médico, va a buscar algún medicamento, algunas gotas o qué sé yo, para arreglar ese problema, porque es algo insoportable. Dios dice, de la misma manera que tú te incomodas cuando hay esa inquietud, esa molestia en tu ojo, así estoy yo incómodo hasta verte restaurado, hasta verte realmente saludable, porque tú eres la niña de mi ojo. Parte del castigo que Dios suelta sobre la tierra es ver cómo las riquezas de los impíos son acumuladas para después entregarlas en las manos de sus hijos. Este es parte del castigo de Dios, porque hay gente a la cual Dios les permite hacerse ricos, pero no tienen la gracia para disfrutar de esa riqueza. Usted y yo tal vez no somos ricos, no tenemos miles o millones en el banco, pero vivimos como si los tuviéramos, porque Dios continuamente nos provee, nos bendice. Tal vez usted puede decir, bueno, yo soy hispano, no tengo una carrera en este país, no tengo un buen trabajo, nunca voy a vivir bien. Eso es mentira.
Dios lo puede hacer vivir bien en una buena área, una buena comunidad, sin que usted sea un millonario, porque Dios es el que provee. Amén. Cuando usted entrega su corazón, cuando su pasión es Cristo, cuando su relación por Él es principal, entonces Dios hará el resto a favor de usted. Dios quiere saquear al enemigo, quiere dejarlo en la ruina, quiere quitarle sus pertenencias para entregarlas a nosotros, pero hay que creerle al Señor. Nunca se ha visto, oiga bien, una manifestación de la gloria de Dios y que también se vea un fuerte fluir de finanzas y recursos que sean usados para la obra de Dios. Todo lo que Dios quiere poner en sus manos es con el mismo objetivo de que su obra siga siendo impulsada. Usted hablaba del egoísmo, y cuando Dios ve ese egoísmo en nuestro corazón, difícilmente Dios nos va a prosperar económicamente. Porque el egoísmo nos va a llevar a pensar, ¿qué necesito más? ¿Qué es lo que puedo comprar? Siempre pensando en nuestras propias necesidades. Pero cuando nos hemos desprendido de ese egoísmo, entonces pensaremos de otra manera, ¿cuánto puedo invertir en el reino de Dios? ¿Será que puedo dejar de trabajar un día para meterme en la presencia del Señor? ¿Será que puedo salir temprano este día para no perderme un servicio, un evento, una actividad que va a bendecir mi vida espiritual? Cuando hay esa determinación, entonces Dios abre los portones del cielo y nos dice, ahí va la bendición, porque has madurado y tienes la capacidad de usarla correctamente. Entonces Salomón en su tiempo vio tanta abundancia de riquezas, de oro, de plata, que dice la Biblia que eran como piedras en Jerusalén. Pero esto fue la consecuencia de lo que inicialmente se dio. La Biblia dice que cuando ellos comenzaron a dedicar el templo, había alabanza, había adoración, y hubo una manifestación tan fuerte de la gloria de Dios que aún los sacerdotes, los ministros, no podían hacer sus actividades, no podían ministrar, porque estaba muy fuerte la gloria de Dios. Entonces, cuando hay esa manifestación de gloria, también habrá una provisión sobrenatural. Créame, Dios puede hacer milagros en usted, pero primero deje que su alma sea sanada, sea restaurada a un nivel sin límites. Por último, el tiempo está avanzando, la unción viene con un nuevo sentido de alabanza. Dice el verso 10, canta y alégrate, hija de Sión. Y Dios te dice esto, canta y alégrate, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, así ha dicho Jehová. Y se reunirán las naciones, o muchas naciones en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Y Jehová poseerá a Judá su heredad de la tierra santa, y escogerá aún a Israel. El canto y la alegría siempre son el resultado de la manifestación de la presencia de Dios. Esto no es el resultado de una buena noticia, no, es la presencia de Dios la que nos lleva al cántico, a la alegría. Usted puede estar hoy en su peor momento, tal vez en un dolor agudo, en un problema financiero sin esperanza, pero si usted se atreve a creer que la presencia de Dios está con usted, abra su boca, comience a cantarle al Señor, comience a darle gracias, comience a declarar en sus alabanzas que Dios es fiel, que no lo dejará, que Él estará con usted y que su promesa en su vida se cumplirá, tarde o temprano llegará a su cumplimiento. Qué palabra, ¿no? Tan más desafiante. Wow, es tremendo, porque cuando dice que somos la niña de sus ojos, Jeremías dice, desde el vientre de tu madre ya te conocía. El Señor te conoce, el Señor conoce tu necesidad y ya estaba profetizado para ti qué es lo que tú vas a hacer. El Señor ya sabe, ya tiene todo lo que tú necesitas. Lo que tienes que es pararte en el medio, fortalecerte en la palabra, fortalecerte en los 3 puntos que tocamos, ¿verdad? Y si tú crees que esto es mentira, yo te voy a leer Isaías 49, porque todo lo reforzamos con la palabra. No vamos a hablar nada que no esté en su palabra. Y está profetizado para ti de que tú te levantas, de que tú tienes un propósito, de que en medio que tú estás viendo tus hijos en destrucción, tus hijos, tu esposa, tu familia está en destrucción, necesita que tú te pares en el medio y empieces a profetizar. ¿De qué manera? Mira lo que te dice el Señor. Isaías 49, 19, 20, 26. Uno de los profetas preferidos míos de la palabra, Isaías. Bendito sea el nombre del Señor. Dice esto, verso 19. Dice lo siguiente. Aunque te arrastraron, aunque te arrasaron y te dejaron en ruinas, y en tierras quedó asolada, ahora serás demasiado pequeña, pero tus habitantes lejos quedarán de los que te devoran. Los hijos que dabas por perdidos todavía te dirán al oído, este lugar es demasiado pequeño para mí. Hazme lugar para poder vivir. Y te pondrás a pensar, ¿quién engendró estos hijos? Yo no tenía hijos, era estéril, desterrada y rechazada.
Pero a estos, ¿quién los ha criado? Me había quedado sola, pero estos, ¿de dónde han salido? Así dice el Señor omnipotente: hacia las naciones alzaré mi mano, hacia los pueblos levantaré mi estandarte. Ellos traerán a tus hijos en tus brazos. El estandarte de Dios eres tú en medio de eso. Él tiene que mostrar algo que Él ha creado, que ha transformado, que ha restaurado y que ha mostrado. Tú eres el testimonio de Jesús. Ellos traerán a tus hijos en sus brazos y cargarán a las hijas en sus hombros. El verso clave: los reyes te adoptarán como hijos, sus reinas serán tus nodrizas, se postrarán ante ti, rostro en tierra, y lamentarán en el polvo que tus pies. Sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. Hay que tener confianza en medio de la destrucción. No eres tú con tus muros, es Cristo en medio del fuego. El fuego de Dios es el que trae vida. Recuerda que eso nos va a purificar, nos va a traer dolor, pero vamos a tener limpieza. El enemigo va siempre a estar como alguacil juzgándonos. Mira que se metió en droga, mira que cayó en prostitución, mira que hizo esto, mira que hizo aquello. El fuego de Dios va a limpiar todo ese pecado y lo va a sacar a la luz para mostrar el testimonio de Dios en esa persona. Necesita uno que se pare en el medio a pelear por esos débiles. Y ese eres tú, mi hermano. Que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.